Grazie. Muchas gracias. Dell'invito. Gracias de la invitación. Siento no poder hablar en español. Estoy seguro de que muchos de vosotros pueden entenderme, aunque hablo despacio. Nosotros nos ocupamos todos de las plantas, trabajamos con plantas. Es fundamental saber cuánto las plantas son importantes para nuestro planeta y lo que está ocurriendo. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades importantes en relación con lo que está ocurriendo en este planeta, precisamente porque trabajamos con las plantas. Vamos a empezar a ver ahora lo que está ocurriendo. Lea, antes que yo, citó el problema de la biodiversidad, del calentamiento global. Yo empezaré desde 2021. 2021 es una fecha fundamental para la historia de este planeta, no solo porque hubo el COVID. Dentro de unos 10 años o así, decenas de años, ya no pensaremos en 2021 como el año del COVID, sino como un año en el que ocurrió algo mucho más importante, algo que separa la historia del planeta entre un antes y un después. Es una fecha epocal. ¿Qué ocurrió en 2021? En 2021, por primera vez, el peso de los materiales sintéticos producidos por el hombre a lo largo de su muy breve historia superaron el peso de la vida. Y os lo repito porque quiero que este dato lo entendáis bien. A partir de 2021 en este planeta hay más material sintético, es decir, cemento y plástico, más que vida. Y para que entendáis también de forma más clara con qué velocidad este proceso se ha producido, tenéis que pensar que hace un siglo, en 1920, el porcentaje de los materiales sintéticos sobre el peso de la vida era inferior al 0,5%. Por lo tanto, en un siglo hemos logrado darle completamente la vuelta a esta proporción. Para lograrlo hay que trabajar en los dos lados de la ecuación. No es fácil. Hay que al mismo tiempo reducir el peso de la vida y aumentar el peso de los materiales sintéticos. Vemos, por tanto, lo que hemos hecho desde el punto de vista de reducir el peso de la vida. En este planeta, hace 12.000 años, es decir, en el momento en el que empieza la civilización humana, en el momento en el que el hombre inventa la agricultura, entonces se queda en un mismo sitio porque tiene que esperar el crecimiento de las plantas y crea los primeros asentamienos, las primeras civilizaciones. La ciudad procede de civis, ciudad, de la palabra civis. El hombre había estado hasta hace 12.000 años totalmente en equilibrio en este planeta. El Homo sapiens tiene 300.000 años. Durante 288.000 años hemos sido nómades, cazadores, parecidos a cualquier otro grupo animal en este planeta. Hace 12.000 años hemos inventado la agricultura y con la agricultura el hombre se ha convertido en lo que hoy se define una fuerza telúrica, es decir, una fuerza que es capaz de cambiar las suertes del planeta. Hace 12.000 años en este planeta había 6.000 millones de árboles.
Hoy tenemos 3.000 millones. Hemos talado la mitad. 2.000 millones los hemos cortado en los últimos 2 siglos. Cuando oímos hablar de la selva amazónica y nos preocupamos de lo que está ocurriendo, y decimos que tendríamos que conservar, tenemos que preservar, proteger esta selva, he oído muchas veces decir, también en debates durante la cumbre de G20, ministros de todo el mundo, ¿por qué tienen ellos esta selva primaria, los brasileños, los colombianos, los bolivianos? Si lo hubiésemos tenido nosotros en Europa, entonces habríamos sabido conservarla. Y esto es algo que siempre he oído decir muchas veces, pero ¿por qué ellos tienen esta selva primaria? Porque todavía no la han talado. Nosotros, los europeos, la selva primaria la hemos talado. ¿Cuándo la talamos? Hace 2 siglos la talamos. Una persona que podía salir de Sicilia hasta Noruega habría viajado casi ininterrumpidamente en una selva primaria. ¿Cuánto ha quedado hoy de esta selva primaria europea? ¿Cuánto ha quedado hoy? ¿Tenéis una idea? 0 metros cuadrados. Ni siquiera un árbol. No queda ni un árbol de selva primaria europea. Los hemos cortado todos en una cantidad de tiempo increíblemente breve. 2 siglos no son nada. Porque es fundamental preservar las selvas. Porque es fundamental preservar las áreas naturales, porque en las selvas primarias vive la mayoría de las especies vivientes. La biodiversidad reside en las selvas. ¿Y cómo está esta biodiversidad que se ha citado hoy muchas veces? ¿Cómo está? En 2021, el gobierno británico pidió a la Universidad de Cambridge que haga un informe sobre el estado de la biodiversidad para saber lo que estaba ocurriendo en el planeta. Porque el gobierno británico estaba interesado en la biodiversidad por una cuestión totalmente económica. Quería saber cuánto habría costado a Gran Bretaña esta pérdida de biodiversidad. Este informe de la Universidad de Cambridge lo pueden encontrar en Internet. Se llama la Dasgupta Review. Dasgupta es el nombre del profesor de Cambridge que ha liderado el equipo que escribió este informe. Y si podéis verlo en Internet, veis un informe muy grande de unos 500 páginas que no os aconsejo que leáis. Pero hay una versión de este informe de 15 páginas que cada uno de vosotros debería leer. Y luego debería difundir y darle a conocer a todos sus conocidos, todas las personas que conoce, porque lo que se lee en este informe, si no lo hubiese escrito la Universidad de Cambridge, que es el centro científico más serio del planeta, habría que dudar de lo que pone en el informe, porque las noticias que se leen en este informe son increíbles. Por ejemplo,
Desde 1970 hasta hoy, por lo tanto, en 50 años, desde 1970 hasta hoy, el número de animales presentes en el planeta se ha reducido del 70%. ¿Habéis entendido? De todos los animales, no nosotros, es decir, excepto nosotros, todos los animales. Hoy, 70% menos de los animales que existían en 1970. Y, sinceramente, es un número increíble, que parece increíble. Si no lo hubiese escrito la Universidad de Cambridge, yo cuando leí este informe, llamé al profesor Dasgupta, que es amigo mío, diciéndole, pero os habéis equivocado, no puede ser, un dato de este tipo no puede ser. En cambio, es cierto. Hay grupos de animales, algunos grupos grandes de animales que han desaparecido prácticamente. Los que tienen mi edad recuerda las ranas, los tritones. ¿Habéis visto alguna vez ranas? Cuando yo era pequeño, las ranas había que quitarlas del medio porque había que darle patadas, porque había un número enorme. ¿Por qué no hay hoy? Porque los anfibios, todos los anfibios, se han reducido al 90%, del 90% en los últimos 50 años, es decir, 98% menos. ¿Y cuáles son los animales? Bueno, yo de los mamíferos o de los anfibios no me importa, ¿no? Podéis pensar, podéis decir. Me interesa saber los mamíferos que son como nosotros. Son nuestros parientes más cercanos. El 97% de los mamíferos del planeta. El 97% de los mamíferos del planeta son hombres o animales que nosotros criamos para nuestro consumo. El 97%. ¿Queréis saber los pájaros presentes hoy en el planeta? El 75% de los pájaros presentes son pollos, y los peces. Los peces de vez en cuando volvemos a casa diciendo, he comprado pescado, esto lo acaban de pescar. Es silvestre, el barco lo acaba de traer. No es cierto. El 99% del pescado que se come hoy en el planeta es de criadero. Los peces han desaparecido. No hay ningún modelo que diga que hay una cantidad suficiente o que habrá una cantidad suficiente en 2050. Esto ha ocurrido y estos números que francamente son números increíbles y que no os habría citado si no procedieran de la Universidad de Cambridge. Todo esto ha ocurrido en 50 años. En esos mismos años en los que yo os decía antes que reducíamos el peso de la vida. Por otro lado, en los mismos años hemos aumentado la producción de materiales sintéticos de una forma desproporcionada. Os voy a dar solo un dato. El 2020, que es el último dato que tenemos sobre la producción de cemento. En 2020, China ha producido en un año más de la cantidad de cemento que Estados Unidos han utilizado en el último siglo, en un año.
Y esto para daros una idea de cómo estos eventos están acelerando, para que comprendáis lo que está ocurriendo en nuestro planeta y la responsabilidad fundamental que cada uno de nosotros tiene en relación con lo que está ocurriendo. Todavía no hemos hablado del problema más grande de todos, el problema en donde realmente nuestra intervención puede ser fundamental. Nosotros que de alguna forma nos ocupamos de las plantas, y es el calentamiento global. El calentamiento global parece un tema, un asunto muy tratado, una cuestión muy entendida por la gente. En realidad, estamos muy lejos de tener una comprensión real de lo que está pasando, de lo que es el calentamiento global. Es debido a las actividades humanas y perdonadme si os introduzco de esta forma muy breve este tema. Lo conocéis muy bien, estoy seguro. Producimos gas, en primer lugar. El más importante como cantidad es anhídride carbónica que llega a la atmósfera e impide a nuestro planeta el enfriarse. El planeta se calienta con los rayos solares y no deja en el espacio, no libera la misma cantidad de calor que liberaba antiguamente. Entonces se calienta. Más o menos ¿de cuánto se calienta? Más o menos 1,5 grados con respecto a 1800, al siglo XIX. ¿Qué representa este 1,5 grados más? En primer lugar, es el 1,5 grados global de todo el planeta. Pero el calentamiento global no está actuando de la misma forma en todo el planeta. Nosotros somos muy desafortunados porque estamos en el Mediterráneo y el área mediterránea es un punto caliente, es uno de los lugares del planeta que se está calentando más, junto con el subsahel y los dos polos. Polo norte, polo sur, subsahel y Mediterráneo son las zonas del planeta en donde el calentamiento global está actuando con mucha más fuerza con respecto al resto del planeta. ¿Cuánto? ¿Con cuánta más fuerza? En el Mediterráneo ya se ha calentado 2,4 grados más con respecto al siglo XIX. Y si vais a ver las temperaturas de las ciudades, también en los últimos 70 años os podréis dar cuenta de lo que está ocurriendo en Europa. Las ciudades del Mediterráneo, todas las ciudades del Mediterráneo donde tenemos mediciones del último siglo, desde 1960 hasta hoy, se han calentado todas una media de más de 3 grados. Ahora bien, ¿qué es 1,5 grados? ¿Qué son 2 grados? ¿Es poco? ¿Es mucho? Dicho así, parece una tontería, 1,5 grados. ¿Qué podría hacer 1,5 grados? 2 grados. Os voy a poner 2 ejemplos para que entendáis cuántos son 2 grados centígrados. El primer ejemplo tiene que ver con un periodo de la historia de Europa que va de 1450 a 1750. En estos 3 siglos, en Europa hizo mucho frío, un frío increíble.
Las crónicas cuentan, relatan el frío, hay cuadros en Florencia, yo procedo de ahí, vengo de ahí, los cuadros de 1400 de Florencia, de los Uffizi, todos presentan el Arno, el río de Florencia, helado totalmente, con las personas que caminan encima de este hielo, algo que yo nunca he visto ni mis abuelos vieron. Hacía realmente mucho frío, tanto frío que sobre este periodo de la historia de Europa se escribieron miles de libros y tiene un nombre, se llama la pequeña era glacial. La pequeña era glacial, ¿lo sabéis? ¿Sabéis en qué consistía en términos de variación de temperatura con respecto a la media? ¿Qué ocurrió en estos 3 siglos? La temperatura en estos 3 siglos era inferior a la media de 0,4 grados, es decir, 4 décimas de grado. Por lo tanto, 4 décimas de grados menos han provocado la pequeña era glacial. Si empezáis a pensar, podéis empezar a pensar qué hacen 2 grados más en un periodo más largo. ¿Qué podrán hacer 2 grados más? Si os interesa saber lo que ocurrirá, y es fundamental saberlo, que cada uno de nosotros lo sepa, tendríais que ver el Politécnico de Zurich. Es una página que se llama City Pairing, se llama emparejamiento de ciudades. Ponéis el nombre de la ciudad que os interesa y os sale el nombre de la ciudad. Poniendo el nombre de la ciudad podréis ver el clima que tendrá esta ciudad dentro de 50 años. Yo hice una prueba con Madrid. Dentro de Madrid se convierte en Túnez. En Italia, Roma sale como Marrakech. O sea, hay como un emparejamiento entre ciudades. Todas las ciudades del sur de Italia que tienen un clima muy parecido al clima de Murcia y de Andalucía. Es el mismo, es la misma franja climática. Estas ciudades tendrán unos climas dentro de 50 años que son comparables a ciudades del subsahel, para que entendáis muy bien qué es el calentamiento global. No es una tontería. Es el problema más grave que la humanidad haya tenido en su historia nunca, y no se está haciendo nada al respecto para resolver. Es el problema más grave de la historia de la humanidad. A pesar, y hablamos mucho de reducción de la anhídrido carbónica, del corte de las emisiones, reducción de las emisiones, hablamos mucho de esto, pero cada año que pasa producimos más anhídrido que el año anterior, más CO2 que el año anterior. Si vais en internet por la mañana podéis poner CO2 Today, CO2 hoy, y podéis ver la primera web es la primera de Manualoa, una web de Hawái meteorológica, una especie de Greenwich, es el meridiano cero, donde para medir, que es meridiano cero para medir la CO2, y podéis ver cómo varía, cuánta CO2 hay hoy, cuánta hubo ayer, cuánto hubo hace una semana, hace un mes, hace un año, y así. Y podéis daros cuenta de algo que es muy preocupante. Desde 1990 hasta 2000, cada año
cada año la CO2 aumentaba una parte por millón. Desde 2010, 2,5 y de 2010 hasta 2020 de 2. Aumentaba 2 puntos y ahora está aumentando, llegando al 2,5 cada año. En las últimas 6 semanas hemos batido 6 récords mundiales. Nunca en la historia de las mediciones hemos tenido tanto CO2. ¿Por qué es fundamental saber esto? Porque la idea, escuchando y viendo las noticias y los periódicos, parecería que hay mucha actividad. Y vamos a llegar al punto fundamental que tiene que ver con nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Está claro que toda la política que se encarga de reducir la CO2 no está teniendo ningún resultado. ¿Pero por qué no lo está teniendo? Porque pedirle a una nación que corte sus CO2, sus emisiones, equivale a pedirle reducir su riqueza. Y es exactamente lo mismo, decir lo mismo. Producción de CO2 y aumento de la riqueza están vinculados, tienen una línea recta que los une. Por lo tanto, si le pides a una nación reducir sus producciones de CO2, le estás pidiendo reducir su riqueza. ¿Y cuál es el país que voluntariamente quiera reducir su riqueza? Ningún país. ¿Qué ocurrirá entonces? Un día los daños, es una cuestión económica, los daños, cuando los daños superen el aumento de la riqueza, entonces intervendremos de verdad. Pero hasta ese momento no. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Tenemos que esperar realmente que los daños sean tan elevados? No, podemos hacer otra cosa, una cosa diferente. Podemos absorber el CO2 que está en la atmósfera. ¿Y cómo se hace para absorber el anhídrido carbónico que está en la atmósfera? Con las plantas, con los árboles. Y el año pasado, Elon Musk escribió un mensaje en Twitter diciendo, no recuerdo muy bien la cifra, daré $10 millones a quien invente un sistema eficiente para absorber la CO2 de la atmósfera. Este sistema eficiente existe y son los árboles. Y para que os deis cuenta realmente de lo eficaz que es este sistema hoy, porque se oye hablar a menudo de sistema para absorber la CO2. Hoy un euro invertido en árboles absorbe y fijan 1000 veces más CO2 que cualquier tecnología humana. Por lo tanto, la eficiencia de los árboles hasta la fecha con respecto a las tecnologías que conocemos para absorber la CO2 es 1000 veces superior. Dicho esto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, algo muy sencillo y algo muy bonito. Hace 15 años ya, junto con unos compañeros, pudimos demostrar que si pudiéramos plantar 1000 millardos de árboles, es decir, 100.000 millones de árboles en los próximos 10 años, podríamos reabsorber 2/3 del surplus de CO2. Y es algo que se puede hacer. ¿O no se puede hacer? ¿Es algo que se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Es difícil.
conlleva cierta dificultad, está claro, pero es una cuestión simplemente de organizarse, de organización. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. El abuelo de nuestro anfitrión plantó 300.000 pinos aquí. Pensad a nivel mundial, a escala mundial, cada persona debería plantar 100 árboles para conseguir este resultado. ¿Se puede hacer? No es difícil. Existe el espacio. Simplemente hay que organizarse y poder hacerlo. Una persona podría pensar, hubo muchas críticas con esta propuesta, críticas que dicen, por ejemplo, donde se ponen tantos árboles, tantos 1.000 millones de árboles. Hay muchísimos espacios. Hemos quitado 2.000 millardos de árboles. Podemos insertar 1.000 millardos de árboles. Y de esta forma podríamos bajar el nivel de CO2 y podríamos volver atrás. Es decir, ganaríamos 60 años. No habríamos resuelto el problema para siempre. Porque este es un problema que se resuelve simplemente entendiendo cómo funciona la naturaleza y el planeta. Pero si plantáramos 1.000 millardos de árboles, podríamos ganar 70 años con respecto a este futuro muy difícil, vamos a decirlo así. Y 70 años son muchos. Para resolver de forma definitiva el problema, hay que utilizar estos 70 años de una forma más útil, en el sentido de que no es suficiente plantar estos 1.000 millones de árboles ganando 70 años. Dentro de 70 años tendremos el mismo problema. Vuelta a empezar, el mismo punto que ahora. Entonces, ¿qué debemos entender? Tenemos que utilizar estos 70 años para entender para hacer una conversión ecológica, es decir, entender que nosotros somos parte de la naturaleza y que no estamos por encima de la naturaleza. Y esto es algo de lo que todos estamos convencidos, que somos mejores que todos los seres vivientes. Y esto es algo de lo que estoy convencido, estoy seguro de que si os lo preguntara a vosotros, pues vosotros diríais, claro que soy mejor que una vaca, o mejor que una lombriz, o mejor que un olivo. Es decir, parece raro, ¿no? Pero está claro. Porque, ¿cuál es la razón? Porque nosotros tenemos este gran cerebro que nos permite hacer cosas que ningún ser viviente puede hacer, puede realizar. Y esta es la idea. Es verdad que este gran cerebro nos hace mejores que los demás seres vivientes. Este es el punto fundamental. Una persona podría decir, claro que es así. ¿Qué otra especie ha sido capaz de escribir el Don Quijote? ¿Qué otra especie ha pintado la Capilla Sistina? Claro que somos mejores nosotros. En cambio, este es el punto, desde un punto de vista biológico, esta superioridad nuestra no es real, no es verdadera. Y os lo explico, os lo demuestro. En primer lugar, la idea de mejor
Es una idea muy peligrosa. Es una idea típicamente humana. En la naturaleza esta idea no existe, esta idea de mejor. Somos nosotros que hemos inventado el concepto de mejor. Yo soy mejor que otro ser humano u otro ser viviente, cualquiera. En el momento en el que tú piensas ser mejor que otro, ese otro ya no es una persona igual que tú, es alguien que está por debajo de ti y que tú puedes utilizar y se convierte enseguida en un recurso. Ya no es algo parecido a ti. Es real, es verdad. Este es el punto fundamental. Es verdad que nosotros somos mejores que los demás seres vivos. Es verdad que somos mejor que un ciprés o un pino. Sé que parece paradójica esta pregunta, pero es cierto. ¿Qué significa ser mejor? Mejor significa que hay un objetivo y que tú eres capaz de medir la eficiencia con la que alcanzas ese objetivo. En el deporte es muy fácil. Si hacemos una competición de saltos, ¿quién salta más alto es mejor que los demás? Si corremos una carrera, quien corre más rápido que los demás es mejor que los demás. En el deporte es muy fácil identificar el mejor, pero en la vida, ¿cómo podemos decir nosotros somos mejores que una vaca o un pájaro o de un olivo? ¿Cómo podemos decirlo? ¿Cuál es el objetivo? Debería haber un objetivo como en el salto, en la competición. En la vida hay una competición en la que participamos todos. Sí, se llama supervivencia de la especie. Y nos estamos olvidando completamente de ello. Y es posible medir esta competición, es posible tener una medición. Claro que hay una medición. Cuando me apunto a una competición de salto, le pido al juez, pero ¿cuántos saltan los demás que se han apuntado a la competición? En media, ¿cuántos saltan los demás? Y entonces preguntémonos, en esta competición de la supervivencia de la especie, ¿las demás especies cuánto viven? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Nosotros que somos mejores que los demás, ¿cuánto vive medianamente una especie en el planeta? Cogiendo todas las especies, plantas, animales, microorganismos, ¿cuánto viven? Porque si habláramos solo de las plantas, esas son realmente unos campeones. Si cogemos todas las especies juntas, la vida media de una especie son 5 millones de años. Una especie aparece, vive en media 5 millones de años y luego se extingue. Lo sabéis, nosotros, nuestra especie, ¿desde hace cuánto vive aquí en la Tierra? Nuestra especie, Homo sapiens, estoy hablando, no los de antes, Erectus y Australopithecus, esos son otros. Nuestra especie es Homo sapiens. ¿Cuánto llevamos aquí? 300.000 años. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que en la media nos tocarían 4.700.000 años
en la media. Este número lo habéis calculado fácilmente, ¿no? Pensad lo que hemos hecho en los últimos 12.000 años. Pensad lo que hemos hecho en el último siglo. Y entonces, decidme si pensáis que este planeta y nuestra especie podría estar aquí dentro de 10.000 años o 100.000 años. Está claro que si hacemos todo lo que hemos hecho hasta ahora, es materialmente imposible quedarnos aquí. Aún así, deberíamos tener en media otros 4.700.000 años por delante. Antes de decir que somos mejores, antes de decir que nuestro cerebro es una ventaja evolutiva con respecto a otras especies, deberíamos esperar. ¿Cuánto deberíamos esperar? 4.700.000 años. Si estamos aquí dentro de ese tiempo, 4.700.000 años, habríamos demostrado que tenerlo, este cerebro o no tenerlo, daría lo mismo, porque seríamos como todas las demás especies. Si vivimos más, si superamos estos 4.700.000 años, entonces habríamos demostrado que nuestro cerebro es una ventaja evolutiva. Si hacemos todo lo posible para extinguirnos antes, por ejemplo, dentro de 1.000.000 de años, habríamos demostrado que somos la especie más estúpida de todas las especies que han aparecido en este planeta. No existe una especie que vive tan poco. Y esta es una cuestión fundamental. Todo nuestro enfoque ante las demás especies depende de esta presunción, de esta extraordinaria afirmación que pensamos que somos los dominadores, que estamos por encima de la naturaleza. Mirad el nombre que nos hemos dado a nosotros mismos, Homo sapiens. Entonces, yo pienso sinceramente que el cerebro, de hecho, sí que pienso que es una ventaja evolutiva en realidad, pero que lo estamos utilizando precisamente porque es una herramienta muy potente, la estamos utilizando de la peor forma posible. Y es como, precisamente porque somos una especie muy joven, es como cuando le dais una herramienta muy importante, un martillo, a un niño de 5 años. Lo primero que hace es que te destruye la casa. Y si crece con el tiempo, entiende que con ese martillo puede construir otras casas, más casas. Y nosotros estamos en esa misma situación. Ahora estamos utilizando esta herramienta extraordinaria para destruir la casa. Tenemos poco tiempo, sin embargo, tenemos poco tiempo para cambiar y para empezar a pensar que con este mismo cerebro podemos construir más cosas. A lo mejor os esperabais que os hablara más de plantas, ¿no? O que os contara algo sobre las plantas, de cómo las plantas son inteligentes, porque las plantas son inteligentes, la inteligencia y la capacidad de resolver problemas. Y el hecho de que ellas estén aquí al cabo de tantas decenas de millones de años es el ejemplo práctico de su capacidad de resolver problemas. La cantidad de las plantas es otro ejemplo de su extraordinaria capacidad de resolver problemas. Pensad que las plantas son el 87% de todo lo que está vivo en peso. Nosotros, animales, todos juntos, solo representamos el 0,3% de todo lo que es vivo. Las setas son los hongos, antes de para dimensionar nuestro tamaño, son 4 veces más superiores a los animales en peso. ¿Pero qué significa esto? El número no es importante. No, el número es importante, el número es fundamental.
Hasta hace 500 millones de años estábamos todos juntos, plantas, animales, hongos, y luego nos separamos y cada uno cogió caminos diferentes y hizo elecciones evolutivas diferentes, y estas elecciones, algunas son buenas, otras son totalmente equivocadas. La elección de las plantas es la buena. Vivir de la energía del sol, transformar la energía del sol en energía química. La elección de los animales ha sido equivocada. Utilizar como presa esa energía química, y lo vemos en el número 87 contra 0,3, no es casual. Lo que es fundamental, y perdonadme si no os he hablado mucho de plantas, como os podíais haber esperado, espero que hayáis visto la inteligencia de las plantas como en contraluz con respecto a la estupidez humana. Cada uno de nosotros, y lo fundamental que yo quería contaros aquí hoy es porque como vosotros trabajáis, casi todos vosotros, con las plantas, tenéis la posibilidad de plantar árboles, incluso uno de estos pequeños arbolitos de la vid absorbe CO2, anhidrid. Entonces, uno de estos 300.000 pinos que han sido plantados aquí absorbe CO2. Me gustaría que lo entendierais bien. Si cada uno de nosotros plantara 100 árboles, algo que todos vosotros podéis hacer, si cada uno de nosotros plantara 100 árboles, todos nosotros, quiero decir los hombres del planeta, todos los hombres del planeta, si pudiéramos plantar 100 árboles, podríamos hacer que el calentamiento global volviese para atrás. Muchas gracias. Si hay preguntas, yo con mucho gusto les voy a contestar. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia, ha sido muy ilustrativa. Y luego tengo una duda existencial, porque vemos que la masa forestal en España está creciendo y hay como una queja constante de que se están abandonando los bosques, es decir, que no hay una figura humana que los limpie, tal. En el fondo, ¿es necesario el humano en la planta o somos innecesarios? Es una buena pregunta, porque lo que está ocurriendo en Francia también ocurrió en Italia. La selva, el bosque está aumentando. En realidad, lo que llamamos como aumento de la superficie forestal es abandonar las tierras agrícolas. Es algo muy diferente. Nosotros abandonamos las tierras agrícolas y estas tierras se recubren por una vegetación natural. Pero tiene razón usted, no funciona así. Si nosotros estas nuevas áreas no son unas forestas en sí, unas selvas en sí. Una selva, como dije antes, de selva primaria que pueda de alguna forma funcionar por sí sola. En Europa ya no hay de estas. Todas las selvas que tenemos en Europa deben ser gestionadas por el hombre si queremos que sean funcionales en cuanto a la lucha contra el cambio climático para absorber CO2. Y os voy a poner un ejemplo. Si dejamos una selva
porque para que tenga su ciclo natural, los árboles caen y liberan en la atmósfera todo el CO2 que han fijado en su vida, a lo largo de su vida. En una selva natural primaria, la cantidad de materia prima, es decir, de planta que nace, de masa, es superior a la cantidad de materia que muere. Por lo tanto, una selva primaria natural siempre es positiva, es decir, absorbe CO2. Sin embargo, una selva de las nuestras, que no son naturales, son secundarias, la cantidad de material que se cae al suelo es igual a la cantidad de material que nace, de plantas que nacen. Entonces llega un momento en el que la situación es neutra, ya no se fija CO2. ¿Qué habría que hacer entonces? Habría que gestionarla. Nuestras selvas son selvas que requieren la intervención del hombre. ¿Qué significa gestionar? Significa limpiar, significa dejar espacio a otras plantas para que nazcan, significa sobre todo, y lo sé que parece paradójico y contra nuestra intuición, cortar los árboles cuando son grandes. Porque ¿qué habría que hacer? Habría que talar, según la gestión forestal, los árboles cuando son grandes. Utilizar esa leña, esa madera, como depósito para hacer nuestras casas, por ejemplo, hacer unas vigas o hacer muebles. Es decir, si dejamos que esa madera de alguna forma vuelva a la atmósfera, lo quemamos o lo dejamos en el suelo, nunca habremos hecho nada. Desde un punto de vista de la CO2, no hemos resuelto nada. Las selvas europeas, las selvas españolas, las italianas, los bosques son secundarios casi siempre, y por causa del abandono de las tierras agrícolas requieren la gestión humana. Si no, en cuanto a la CO2, son inútiles. En cuanto al aumento de la biodiversidad, obviamente no, está muy bien también así. Buenos días. Vengo... Préstame. Eccomi. Vengo casi de la otra punta de España y en el viaje he visto otra serie de plantaciones de las que quería saber su opinión, que son los molinos de viento y las placas fotovoltaicas. Domanda spinosa. Es una pregunta un poco espinosa, muy difícil. Es muy difícil. No tengo una opinión precisa sobre este asunto. Y me explico. Los combustibles fósiles que utilizamos para la producción de energía son el mal absoluto. En el sentido de que alrededor del 70% de la CO2 que luego provoca todo el desastre del planeta procede de este 75%, directamente del consumo de combustible fósil para la producción de energía. Está claro que tenemos que encontrar unos sistemas para tener fuentes de energía renovable, y entre las fuentes de energía renovable, las únicas fuentes de energía renovable que tenemos son estas: el sol y el eólico, hidroeléctrico,
Las mareas, poca cosa. Y las centrales atómicas, obviamente, de vez en cuando entran en este debate y son una locura, es mi opinión personal, son una locura. Lo han demostrado a lo largo de su historia, y la idea de que hoy las centrales atómicas puedan ser una fuente de energía limpia es equivocada. Podemos hablar de esto mucho, pero la pregunta es, ¿tenemos que producir energía renovable? La energía renovable se produce de esta forma, se produce con el sol y con el viento. Y por otro lado, entiendo perfectamente el impacto horrible que tienen en el paisaje, que tienen en los ecosistemas. Hoy se habla de este agrivoltaico, que es la posibilidad de mezclar, pero no funciona, en mi opinión. Yo creo que donde entran estos sistemas, sobre todo el fotovoltaico, que cubre totalmente el ambiente, bueno, la tierra, el suelo, allí no crece ya nada. Entonces, pero para contestar a su pregunta, ¿estoy contrario? No. ¿Estoy en contra? No estoy en contra, porque nos hemos metido en una situación tan dramática que ahora la cuestión es ¿cuál es el mal menor? Y es entre seguir utilizando combustibles fósiles para producir energía, es decir, empeorar el problema de la CO2, o utilizar energía renovable producida por el solar y el eólico. Obviamente hay que utilizar, en mi opinión, la segunda opción, entendiendo perfectamente el impacto que tiene, el impacto sobre el ambiente. Pero no hay soluciones alternativas. ¿De dónde sacamos la energía entonces? Gastamos muchísima energía. Estaría muy bien si todos aprendiéramos a utilizar poca energía. Pero el mundo no está yendo hacia esa dirección, el mundo va hacia una dirección totalmente contraria, es la de de gastar cada vez más energía y por cualquier cosa. Entonces, Scusami un attimo, dime. Sí, disculpe, yo igual voy a poner mal ambiente en el debate, pero lo que no se dice sobre las eólicas y las placas solares, que yo en mi bodega puse placas solares pensando hacer el bien para el medio ambiente y un poco para mi bolsillo. Para mi bolsillo, bien. Para el medio ambiente, una mierda. La puta placa viene de China, producido con mucho carbono, y todo lo que tenemos estas placas, eso es, ¿cómo se llama? Especulación de la buena y la vieja. Y luego las eólicas y las placas solares, ¿con qué los van a juntar? Con carbono y gas. Porque lo que no se dice de los renovables, que a mí me parece muy bonito, que claro, no hay luz todo el día, no hay viento todo el día, son energías intermitentes. Entonces yo, claro, soy el diablo aquí, yo intento hacer lo mío, pero de momento doy la vuelta al tema y digo, estamos bien jodidos. Gracias. Io non sono no soy un experto en energía renovable. Soy la persona que menos indicada para contestar esta pregunta desde este punto de vista. En mi opinión, su posición es muy extrema, en el sentido de que si se hace un balance global, anual, las ventajas son siempre mayores. Entiendo perfectamente que para construir esos paneles hay que utilizar energía, hay que utilizar material, etcétera. Pero, le repito, la comparación y el balance no se hace de esta forma, se hace así. Si no tenemos esa energía,
y seguimos produciendo en la única forma alternativa que tenemos, que es utilizando combustible fósil. ¿Cuál es? Entre estos dos males, el menor, el que tiene menos impacto en el ambiente, yo creo que siguen siendo los paneles solares y el eólico. Pero no toméis, repito, esta afirmación mía como oro, porque yo no soy experto en energías renovables. Bueno, yo me voy a salir de la energía renovable y vamos a volver al tema principal. Porque escuchando lo que nos has contado me quedo más preocupado de lo que estaba antes. Y la verdad es que viendo el nivel de nuestros políticos es difícil ver que esto vaya a cambiar, porque todo el tema del que hemos estado hablando aquí no da votos. Entonces, pues te quería preguntar si tú eres optimista o eres pesimista. Tienes razón. Ese es un problema enorme, precisamente porque la política no se ocupa de ello, y no se ocupa de ello por algo obvio. Son problemas a largo plazo. El político medio ve simplemente el horizonte de las próximas elecciones, el próximo mes o el próximo año, y si va bien. Y estos son temas que no interesan para nada. Y dicho esto, yo soy optimista porque es un optimismo que nace de la conciencia de lo que está ocurriendo. Es decir, el hecho de que aquí no haya llovido en todo el año, o que la semana pasada o hace 2 semanas en Córdoba teníais 39 grados, es una cuestión tan extraordinaria. 39 grados en abril. 39 grados en abril no es algo que puede ocurrir. El hecho de que aquí lleva un año sin llover es otra cuestión fundamental. La sequedad en media Europa, las temperaturas más elevadas, y veréis lo que ocurrirá este año. Estos últimos 5 años estábamos bajo la influencia de la Niña. Entonces estábamos en el ciclo fresco del planeta. Ahora empieza el ciclo caliente. Estas cosas son tan enormes, y te digo porque soy optimista, que a menos que realmente no seamos todos idiotas, entonces pues ya nos vamos a extinguir porque somos una especie tan idiota. Pero al final yo pienso que será evidente para todos que nos hemos metido en una calle, en una vía que lleva unos cambios no compatibles con nuestra vida cotidiana. Para que penséis, estas cosas no se perciben todavía bien. El julio del año pasado, las olas de calor del año pasado, ahora no tengo los datos españoles, pero serán parecidos a los italianos. En Italia, julio del año pasado, hubo un aumento de la mortalidad del 28%. No es un dato pequeño. Significa que las personas, con respecto a la cantidad normal de personas que morían, murieron un 28% más. Es mucho. Este dato lo conocéis en España, os lo dieron. En Italia era muy difícil ir a encontrar ese dato. Pero lo tenemos dividido por ciudades. En Florencia, en mi ciudad, tuvimos un aumento de las muertes del 26% en julio.
excluyendo el COVID, que no tiene nada que ver, es simplemente por calor. Cuando estos datos empiecen a circular, cuando las personas se darán cuenta de que este cambio es realmente enorme y que sentimos en nuestra piel, entonces todos preguntarán, todos pedirán el cambio. Y por eso soy optimista, es decir, estamos cerca y lamentablemente no es tan común. También los chicos, los jóvenes, cuando se dice que los jóvenes tienen un interés especial en este tema, no es cierto, lamentablemente. Yo enseño en la universidad y los veo a los jóvenes, los tengo delante, los estudiantes, y la cantidad de estudiantes, de chicos que están interesados en este tema es el 10%, alrededor del 10%, y es muy poco. Hasta que esto no se convierta en una mayoría, no seremos conscientes de tener que cambiar, pero dentro de poco necesitaremos y tendremos que cambiar. Tres cosas rápidas. Bueno, una pregunta con dos cosas antes. Primero, muchas gracias por la conferencia, Stefano, y por venir hasta aquí. Y aprovecho para agradecer a todos los otros ponentes y la gente que ha trabajado para convencerte y convenceros a todos, que me ha gustado mucho. Luego, yo tengo entendido que en el territorio donde trabajamos, en 4 generaciones, hemos pasado del 75% cultivado al 75% de bosque, ¿no? Pero es un bosque de pino blanco, sobre todo. Estamos en Penedès, en Cataluña, ¿no? Que, según entiendo, es de poca calidad. Y entonces esta es mi pregunta para ti, es: ¿hay alguna clasificación de estos 100 árboles que tenemos que plantar? Es decir, ¿cuáles son las especies, ¿no?, que colaboran más, las que quizá menos? Y también, en lo que trabajamos nosotros, que es en el viñedo, ¿cuál es tu opinión, ¿no?, de las cepas y otras plantas que también, pues, con las que trabajamos, sobre todo aquí en España? Si hay alguna clasificación, si nos puedes orientar un poco en esto. Gracias. Gracias, es una buena pregunta. En teoría, si lo que nos interesa es simplemente absorber CO2, entonces la solución es fácil. Cuanto más un árbol crece rápido, más CO2 absorbe. Y esta es la respuesta más banal. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente esta respuesta. Por ejemplo, en un territorio, en un ambiente como este o como el del sur de Italia, en el que la cantidad de agua históricamente es baja y será cada vez más baja, es imposible imaginar poner especies de crecimiento muy rápido, porque todas esas especies de crecimiento rápido requieren mucha agua. Entonces sale el segundo punto: el ambiente donde trabajas. Y el ambiente donde trabajas, la guía fundamental son las plantas que crecen espontáneamente, normalmente, pero con una reflexión. Este es un punto fundamental. El cambio hoy es tan rápido
que las especies que siempre han crecido en un ambiente podrían no ser las más adecuadas para ese ambiente dentro de 50 años. No sé si me explico. Si vemos las especies que crecen aquí y las plantamos hoy, pensando en los próximos 50 años, dentro de 50 años podría hacer tanto calor y podría haber tan poca agua que esas especies podrían no ser las adecuadas. Por lo tanto, algo fundamental sería también abandonar la idea de los cultivos y de las plantas autóctonas que no existen. Además, estas plantas autóctonas, las plantas autóctonas que son, hay como una especie de dogma respecto, tenemos que utilizar plantas autóctonas. No son autóctonas para nada. El ciprés no procede de aquí, ni siquiera de Toscana. El ciprés procede de Oriente. El olivo es autóctono, sí, es la única planta que es común a todos nosotros. Las plantas de aquí, la única planta autóctona, ese es el olivo. Es el olivo. La vid no es autóctona para nada. La vid procede de Georgia, de Asia. Entonces, esta idea que haya plantas autóctonas, hoy deberíamos ser un pelín más elásticos. En este sentido, deberíamos intentar empezar a estudiar la flora de zonas que tienen menos agua y temperaturas más elevadas y empezar a imaginar traer una parte de esas plantas aquí. Estos son consejos banales que te puedo dar. Y desde un punto de vista de la CO2, solo hay un parámetro que es la masa. Es decir, teóricamente deberíamos plantar en cada ambiente las plantas que en ese ambiente garanticen el crecimiento mayor. La última pregunta. Yo creo que has tocado otro punto muy importante y es el agua. Cada vez oigo más que las guerras de este siglo van a ser las guerras del agua. ¿Qué opinas tú de ese tema? En realidad, no es que las guerras de este siglo serán, las guerras son ya. Hay una línea que se llama línea de la sequedad. Si tú marcas esa línea en nuestro hemisferio, verás que es una línea que pasa más o menos a la altura del norte de África. Esta línea de la sequedad es... ¿Qué es esta línea? Es la línea por debajo de la cual llueve menos 100 milímetros de agua al año. Es el límite absoluto mínimo por debajo del cual no se puede hacer agricultura. Es el mínimo. Es muy poco, pero es el mínimo. Si tú trazas esta línea, este es un trabajo famoso que se publicó hace 5 o 6 años. Si trazas esta línea y luego creas, digamos, una franja 50 kilómetros por arriba y 50 por debajo, dentro encuentras el 97% de los conflictos activos del planeta. Es decir, no es casual. Muchos conflictos que luego se convierten en otras cosas, surgen por el agua. Uno de los ejemplos más clásicos es el de Siria. En Siria, Assad es un dictador sanguinario, pero ¿cómo es que de repente hubo esta guerra? Assad lleva 30 años ahí. Ocurrió porque desde 2010, desde 2010 hasta 2018, hubo 7 años de sequedad.
Y esto ha llevado una parte fundamental de la población de Siria que antes vivía en el campo, de sus producciones, no podía sobrevivir. Entonces llegó a las ciudades esa población y de allí empezaron los problemas y las luchas. Uno de los motivos fundamentales fue ese desplazamiento enorme de población debido al hecho de que ya no había agua en Siria. Hasta hace 15 años, 20 años, había una agricultura muy productiva y ahora ya no existe. Este es el punto fundamental. Nosotros pensamos solo en nuestras áreas geográficas, pero... Y os invito a todos vosotros a ir a ver con Google Earth y con Internet a ver el lago Chad. El lago Chad es el lago fundamental de Subsahel. Es un lago enorme que daba agua, suministraba agua a todo el Subsahel. ¿Y por qué os digo que suministraba? Porque si veis las imágenes desde 1990, es decir, no desde hace muchísimo, sino desde los años 90 hasta hoy, se ha reducido del 95%, es decir, has desaparecido. Eso es lo que está ocurriendo. El agua se convertirá en el bien más valioso. ¿Dónde? No en todos los lados, sobre todo en nuestras zonas. Estas zonas, la área mediterránea, tendrá una falta de agua. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Y además, no es que estuviera lloviendo menos. Llueve la misma cantidad de agua, pero en un día o en 2 días. Entonces aquí deberíamos, y no veo mucho aquí de esto, deberíamos hacer unos envases, unos embalses para recoger esa agua y luego recoger esa agua y luego utilizarla en otro momento. Y este es un problema realmente. Muchísimas gracias. Grazie.